Hola, bienvenidos al programa Personajes con mayúsculas. Aquí hacemos un viaje al corazón de nuestros invitados para descubrir su parte más humana, íntima y personal. También intentaremos descubrir aspectos de su vida cotidiana, sus sentimientos, sus afectos, sus proyectos y también sus fracasos. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy ha compartido pues prácticamente gran parte de su vida en la vida política y también en la docencia. Durante muchos años alcalde de Puerto del Rosario, con anterioridad también había sido concejal y ha pasado por las distintas administraciones públicas, entre ellas el Parlamento de Canarias, Cabildo de Fuerteventura e incluso la Delegación Insular del Gobierno. Nos referimos a Eustaquio Santana Gil. Eustaquio, bienvenido. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por aceptar la invitación y para nosotros es un placer que comparta este espacio de Personajes con mayúsculas. Sí, hoy dejé de ser aprendiz de agricultor por unas horas y vamos a ver la sorpresa que nos depara la entrevista esta, pues yo no sé qué tengo yo que decirles que no sepa la gente. Bueno, pero el formato del programa, aparte de la figura pública de muchas personas que han desfilado por aquí, es también descubrir pues esa parte humana, íntima y personal. Eustaquio Juan Santana Gil nace en La Antigua. Efectivamente, nací en La Antigua, igual que mis padres, que los dos son de Antigua, tanto mi padre Juan como mi madre Petra. Y mis tres hermanos también, mis dos hermanos también nacieron. Mi hermana María del Carmen, Marita, y mi hermano Pepe. Lo que los compañeros de producción no me han puesto el año de nacimiento. ¿O usted ya no cumple, sino cumple sueños? Sí, yo como ya suelo decir siempre en mis entrevistas, cuando me preguntan, que yo ya no cumplo años. Yo después de los 60 ya no cumplo años. A partir de esa edad, parafraseando al premio Nobel Saramago, ya yo cumplo sueños, que es más bonito, ¿no? Cumplir sueños. Y que se cumplen. Y que se cumplan, claro. Algunos he cumplido, otros ya veremos. Antes me comentaban sus padres, Juan Santana Peña, Petra Gil Rodríguez, sus hermanos nacen en Antigua, pero desde pequeño también se va a vivir a Gran Tarajal. Sí, yo compartí mi vida desde la infancia, cuando uno iba alegre, indocumentado por la vida. Entre Antigua, fui a la escuela, estuve unos meses. Después mi padre, Juan Santana Peña, que era encargado del Pinar, le dieron el trabajo del Pinar, Castillo Lara y la zona de la presa de las Peñitas. Entonces nos fuimos a vivir a Betancur y ahí también estuve en la escuela un par de años. Y después, a partir de los 7 años, ya fui a Gran Tarajal y tuve dos maestros, el que me inició en las primeras escrituras, don Luis Cabrera Falcón y don Antonio González, que es el padre del pediatra Antonio González, que ahora está retirado y vive en Gran Tarajal también. Y en fin, en la infancia en Gran Tarajal, pues bien Antigua y Betancur, pues fue muy agradable. En aquella época, ¿no? Buenos amigos, amistades, vivencias. Me quedaba cuando iba a Gran Tarajal en casa de mis abuelos, José y Pepito Petra. Gil y Petra Rodríguez. Petra Rodríguez Camejo. Con su tintita de aceite de vinagre, con su pensión. Sí. Frente a la fonda de Candelarita. Frente a la fonda de Candelarita, que además eran familia. Tanto Candelarita como José Gil Hernández eran primos. Uno tenía una pensión a un lado, otro. Además, mi abuelo tenía una tienda de ultramarinos. Y también fue curioso, allí a mi casa, en la pensión, se estuvieron quedando, que vinieron confinados por los años 50, un matrimonio de médicos de Barcelona. La doctora Dolores Jo Bernedas y el médico José Samper. A nosotros fueron una especie de mecenas, porque estando ahí en la casa, llevábamos unos 6 meses ya y no pagaban la pensión porque ellos esperaban dinero de Alemania. Fueron confinados, pues en la época de Franco tenían ideales socialistas, ambos, eran unos grandes médicos, ella torrino y él internista. Y nos aconsejaron a mi madre cuando llegamos a los 10 años, 11, lleva a estos niños a estudiar a Puerto, que ahí es donde estaba el Instituto de Don Tadeo, y así empezamos a estudiar porque allí no lo había. Y fue Janita
Yanita Suárez, la practicante, la enfermera de Gran Tarajal, que era muy amiga también de mi madre, en la que a través de ella fue a la clínica en Puerto Rosario para que dos eminencias como las que tenían ahí Otarrini, con la falta que había en Fuerteventura y un médico internista, entonces lo trajeron aquí. Aquí estuvieron trabajando 2 años en Puerto. Y la gente de Gran Canaria, como son más avispados, cuando se enteraron de las eminencias que habían aquí, se les llevaron para Gran Canaria e incluso le nombraron jefe del área de salud de la provincia de Las Playas a la doctora Jo Berneda, otorrina. Pero ella siguió viniendo hasta su muerte a Fuerteventura, casa de mi madre, donde iba a las playas del Cotillo, las playas blancas, todo. Le encantaba mucho. Su marido murió antes. Y esas personas que vinieron confinadas, bendito confinamiento, porque mi abuelo quiso echarlo, pues no bajaban. Pero mi abuela se opuso y mi madre dice, déjalos aquí, que al menos compensen con clases hasta que le manden el dinero. Porque era una época terrible, ¿no? Por represalias y ideales políticos. Pero a veces el confinamiento viene bien, porque si nos mandan personas de esa relevancia a Fuerteventura, encantado. Efectivamente, como cuando llegaron los de Contubernio de Múnich, que también... O Unamuno, o Soriano, el sindicalista. Efectivamente. Tiene 2 hermanos, antes lo comentaba, Pepe y Marita, Mari Carmen. Su madre siempre se empeñó en que estudiaran. Recuerda cuando ponía la tabla detrás de la puerta porque no querían estudiar. Sí, nosotros teníamos facilidades para estudiar, pero mi madre, al quedarse pronto con los 3 hijos, pues tuvo que hacer de tripas corazón, como se suele decir, y es una mujer denodada, incluso conservo su máquina de coser cosiendo a todo el mundo y ganaba dinero, aparte de la ayuda de mis abuelos, en aquella época, porque los trajes se llevaban con un figurín, se llevaba la tela y lo dejaba calcado, ¿no? Tenía una máquina Singer, marca Singer, que la compró, era mi abuela, que se la habían regalado mi bisabuela Claudina, mi abuela Petra, 1890, y después en 1950 o 43 se la regaló mi abuela Petra a mi madre. Como estaba un poco deteriorada, yo la llevé a restaurar a mi amigo Pepe Melián, que coincidió conmigo en la escuela de Antigua también, y es de Antigua, el artesano, uno de los mejores artesanos de Canarias en la madera, y me la retocó y me la dejó perfectamente y la tengo conservada con una placa que dice es el símbolo de una mujer trabajadora que en tiempos difíciles de nuestra historia sacó a su familia adelante con la máquina de coser. Sí. Hay un detalle de su madre que la valora como, por supuesto, como persona, como mujer, como todas las madres, como mujer trabajadora, como mujer que se enfrentó en los años 50. Se separa de su padre en los años 50, en aquella época, lo que supone... Sí, en aquella época ni soltera, ni viuda, ni casada. Lo que supone, y trabajó, se esforzó, se sacrificó para que sus 3 hijos estudiaran, y los 3 estudiaron magisterio. Sí, mi hermana hizo filología, yo estudié ciencias de la educación y magisterio, y mi hermano también, Pepe, que quizás fue el más trabajador, porque cuando tuvo que quedarse aquí, a mí me citaron a Mil y mi hermano Pepe tuvo la suerte que se liberó. Pero mi hermano Pepe tuvo que correr con grandes trabajos, como corredor de comercio, trabajando en la tienda de Carlitos Vera, con los mederos. Cobrando las entradas en los bailes. Cobrando entradas a los bailes. Y mi hermana después trabajó también en la oficina con mi tío Tito Gil en los coches de alquiler. Y entonces mi hermano Pepe, pues cuando yo fui al cuartel ese año y medio, pues le tocó él correr con todo. Una época de dificultades y trabajar y tal, hasta que yo terminé entonces con los 3 trabajando ya levantamos cabeza. Bueno, yo por ejemplo estuve trabajando 5 años sin seguridad social. ¿Y usted fue músico profesional? Sí, músico profesional, empecé con don Jesús Miranda, que era profesor de música en el Instituto de Don Tadeo, y yo me preparé en solfeo, me examiné en Las Palmas, me saqué el carnet profesional de batería, y en la banda tocaba el bajo, la banda municipal. Y entonces yo también le debo mucho a la música, porque en aquella época, tocando solamente 4 bailes, ganaba tanto como una persona que estuviera trabajando un mes. La música se pagaba. En la Orquesta de Ecuador. En la Orquesta de Ecuador, que dirigía a Antonio Gil Rodríguez, hermano de mi madre, y mi tío Tito. Y después en esa orquesta estaba Agustín Hernández, el hijo de Candelarita, Agustinito el Barbero. El hijo de Agustinito el Barbero, Tine, que le decíamos, tocaba el saxofón, Chano García de Agua de Bueyes, que tocaba el piano,
De vez en cuando teníamos un militar que iba a tocar el contrabajo, y también Pepe, el de la delegación del gobierno, que en paz descanse, que murió el año pasado, y a la batería yo. Chano, el de Agua de Bueyes, tocaba el piano. Entonces esa orquesta pues nos llevaban a Lanzarote, a todas las islas, teníamos un canon para los bailes corrientes y los bailes de Navidades y fin de año o las fiestas locales cobrábamos el doble. Pero ¿Y con esos ahorros iba usted pagándose sus estudios? Estudios y ayudarle a mi familia, que ganábamos dinero. Sí. Tito, vamos, en toda la isla de Fuerteventura, los bailes empezaban a las 9 de la noche y terminaban a las 2:30. La Guardia Civil mandaba a cerrar enseguida, y si había pleito terminaban antes. ¿Sigue tocando algún instrumento? No, actualmente no, después de que dejé ya, porque a mí se me interrumpió la carrera cuando me mandaron destinado a Lanzarote. Al terminar la carrera, terminé muy joven, saqué las oposiciones al Estado con 22 años, me mandaron a Tías, y allí en Tías estuve y después de Tías fui a Gran Tarajal, y me acompañó un amigo mío que había estudiado conmigo, que era el profesor y licenciado en Historia, don Elías Rodríguez. Fallecido, que tristemente fallecido. Sí, también. A él le tocaba por la noche la zafra y a mí me tocaba por la mañana. Recuerdo que allí... Y el director, curiosamente, era don Luis Cabrera Falcón, que él se alegraba mucho. Me acuerdo que me hizo un buen recibimiento cuando fue destinado a Gran Tarajal, y las palabras que dijo, dice: me alegra que un alumno mío haya elegido la profesión de la enseñanza, el magisterio. Me acuerdo que don Luis decía que maestro y médico son las dos carreras más importantes, que todas son importantes, y él matizaba siempre, decía, una para el cuerpo, que es la de médico, y otra para el alma, que es la enseñanza. Y sin embargo son las peores pagadas a veces. Me imagino que cuando va a Gran Tarajal, ahora en esta etapa de su vida, ya jubilado, bueno, siempre ha estado vinculado, pues recuerda quizás distintas esas etapas de niño. Claro, perfectamente, y todavía sigo yendo a Gran Tarajal, me siento allí en la avenida, muchas veces casa de mi amiga Rosa Mari Mesa, ahora la están llevando, tiene arrendado aquello. Allí todo el mundo pasa por la avenida de Gran Tarajal, y allí es raro que no se encuentre una gente que estaban conmigo, como Lloré, como Silo, como muchos fallecidos como Diego Flores, que ya no están, y muchos que vemos, las carreras, Benito Morales, Pepito López, que ya no está, todos esos estábamos, Miguel Morera Martín, que estaba viviendo en Corralejo, todos esos éramos alumnos de don Luis Cabrera y posteriormente de don Antonio. Y ahí estaba también otra maestra que era doña María. Doña María de Sá. Doña María de Sá. Y doña Josefina al lado. Y doña Josefina al lado. O sea que me acuerdo que doña María iba también con tela para que mi madre le hiciera sus trajes. En fin, Luis Cubas, todos esos éramos compañeros de correría, Pipo, íbamos a bañar al muelle, Juan el Largo, que en paz descanse, el hermano de Antonio, el que tenía los futbolines, nos entrenaba para tirarnos de la banda arriba e ir nadando hasta el muelle. Una especie de competición. Él nos llevaba siempre, a veces en una barquita, o a veces se tiraba a nadar con nosotros, y íbamos nadando desde la banda arriba hasta el muelle de Gran Tarajal, que cuando aquello era un muellito, ¿no? Estaba ahí. Y después salíamos por ahí y nos poníamos a tirarnos desde la grúa del muelle, la vieja grúa que todavía está ahí. Que todavía la conservan. Todavía la conservan. Ahí subíamos aquello todo engrasado, no sé ni cómo no nos matábamos, y de ahí nos tirábamos haciendo... En toda esa vida en el mundo... Ir a coger támara arriba al palmeral de Julián Castillo, que a veces nos costó algún que otro arresto. Las támaras estaban cayendo con nosotros. Entonces, el recorrido de distintos destinos que ha tenido usted en su vida profesional como docente, ¿recuerda alguno especial? ¿Se queda con alguno que le haya dejado huella? Hombre, yo lo más que me ha quedado huella siempre, bueno, tengo muchos conocidos que hoy, claro, pues imagínense, cuando yo estaba dando clases con 22 años tenía alumnos de 15 años. Esos hoy son abuelos también. Y empecé muy joven y tenía que imponerme, porque la gente creía que era un amigo, no era un amigo, era el profesor, el maestro. Y recuerdo lo más importante, pasé por después, me especialicé en lengua y literatura
para los cursos de primero y segundo de la ESO, pero yo siempre tenía más satisfacciones, o lo otro ya era un especialista de lengua y literatura, para dar clase, con los niños que cogía desde pequeñitos, que entraban con 6, 7 años sin saber nada, y cuando ya se marchaban que sabían leer, escribir correctamente, y matemáticas, y lo fundamental para lanzarse a la vida. Sobre todo hacía hincapié en la ortografía, en la expresión oral, en la expresión escrita, en la comprensión oral, en la comprensión escrita. Y esas son las satisfacciones, porque como si usted plantara, y ahora que me dedica por la agricultura, un arbolito, y se mimara en él, se regodease en él, viendo cómo va ese arbolito creciendo. Y como yo incluso, mi hijo el mayor, lo tuve también cuando estuve dando clase en Casillas del Ángel, porque fue otra escuela unitaria que yo llevé, y tuve 7 años. Y después de allí me vine a Puerto Rosario, estando de director don Castro Martínez Soto. Y ya después seguí toda mi vida en Puerto Rosario hasta que me seleccionaron una vez para ser candidato, donde tuve que pedir excedencia. Se casa con Teresa Hernández, 3 hijos, Gustavo, Mónica y Silvana. Exactamente. Todos han terminado sus estudios, todos viven, ya tienen su vida rehecha. Gustavo terminó Ingeniería Naval y Oceánica Superior e Ingeniería Industrial. Mónica, licenciada en Administración de Empresas y sacó el doctorado internacional y hoy es profesora en la Universidad de Pablo Olavide en Sevilla. Y Silvana es trabajadora social desde hace años y ejerce su función en el Ayuntamiento de Pájara desde hace 15 o 16 años, por lo menos. ¿Le han hecho abuelo? Sí, tengo 3 nietos, 2 de Mónica, ya de 13 y 8 años, y una niña de Gustavo, Inés, que tiene 7 años, que acaba de cumplir el pasado mes. Inés, Hugo y Sofía. Inés, Hugo y Sofía son los 3 nietos. Vamos a ver un vídeo, si le parece. Vamos a ver. Hablar de Eustaquio Santana, de mi padre, es hablar de una persona muy cariñosa, divertida. Es frecuente verle jugando con sus nietas y sus nietos, especialmente en verano, en Navidades. Hablar también de Eustaquio es imposible hacerlo, y hablar de su vida personal y familiar es imposible hacerlo sin tocar la parte profesional y política, ya que ha vivido en cuerpo y alma dedicado a los ciudadanos, al municipio de Puerto Rosario, a la isla de Fuerteventura. Y esto es algo que nos ha transmitido también a la familia, a la esposa y a sus hijos, Gustavo, Silvana y Mónica. Recuerdo cuando éramos niños, algunos ciudadanos que no habían podido localizarle en el ayuntamiento, no que habían querido acercarse hasta allí, venían a casa y mi padre las atendía amablemente. Especialmente recuerdo, claro, siendo niña, una señora maltratada y también un padre cuyo hijo estaba en prisión. Bueno, eres niña, ese tipo de asuntos te marcan un poquito más. También recuerdo cuando nos llevaba a los pueblos del municipio de Puerto Rosario, de Fuerteventura, nos compraba algo para tenernos entretenidos, una bolsa de papas, un refresco, y él se dedicaba a hacer política, a alegar y alegar, para conocer de primera mano de los ciudadanos de esos pueblos cuál era la realidad. Es una persona muy cercana y dedicado, como he dicho antes, en cuerpo y alma a su faceta de político, a atender a los demás. También me gustaría agradecer especialmente a la Corporación Municipal de Puerto Rosario el día que decidieron en el año 2015 dedicarle una calle. Fue un momento de reencuentro familiar y desde aquí quisiéramos en nombre de toda mi familia también volver a agradecer que le hayan reconocido en vida su trabajo. Nuestro abuelo es el mejor. Bueno, desde Sevilla. Pues saben más que yo. ¿Eh? Desde Sevilla, vaya memoria. De verdad. Bueno, Ellos es la vida. Han vivido la vida política de su padre. Sí, bueno, pequeño. Yo también tengo que agradecerles a toda mi familia las renuncias, porque cuando uno se dedica a la ciudadanía, en cuerpo y alma, como lo hacía yo, pues mira uno hacia atrás y Lines, tanto tiempo. Si ahora yo empezara en la actividad pública, pues a lo mejor no estaría tanto tiempo.
pero claro, vino el advenimiento de la democracia y nos cogió a todos en pañales. Esto es como el coronavirus, que nadie sabía qué hacer. Pues a nosotros nos pasó igual. No habíamos estado en democracia, no era toda una dictadura. Somos los niños de la dictadura, posteriores. Entonces, claro, empezabas a ganar elecciones, te votaban, y si no me retiro voluntariamente, sin perder las elecciones, sigo. Y ya yo no quería parecer un político profesional. Yo siempre les había dicho a todos mis compañeros que yo quería retirarme en la enseñanza donde empecé, para no parecer un político, y lo conseguí. O sea, me costó disgustos dentro del partido. Por eso si yo volviera a empezar, no estaría más que 4 años. 4 más 4. Y soy partidario de cambiar la ley electoral para límite de mandatos y también partidario para que haya una segunda vuelta o gobierne la lista más votada. Con tantos años en política, ¿usted que se le quita tiempo a la familia? Hombre, y tanto. Lo que pasa es que yo hacía de tripos corazón, procuraba compensar en la familia, en los estudios, en la preparación de ellos, porque mi mujer era especialista en matemáticas y yo en lengua, e historia, geografía y lengua y literatura, en latín y griego. O sea, entonces las humanidades se las empapábamos a ellos y por otra parte la matemática y la física se la daba mi esposa, ¿no? Entonces, claro, ellos salieron, aparte que ellos son buenos estudiantes, ellos siempre han sacado sobresalientes, nunca he tenido. Tal es así que me acuerdo Gustavo una vez, me llama la tutora que quería ir allí al instituto, a la asociación de padres, a ver cómo iba el chico. Y se me opuso. Dijo, no, yo no quiero que tú vayas al instituto. ¿Pero por qué? Si me citan en la asociación de padres. No, yo no voy bien, no saco todas las notas sobresalientes, ¿a qué vas? Y entonces me enteré posteriormente de lo que yo no quería que fuera, porque era el alcalde y no quería que le dijeran que él sacaba las buenas notas por culpa mía. O sea, y pensaba eso con 15 o 16 años, que es curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo vine a comprender después. Lo veo emocionado cuando habla de sus hijos. Hombre, cuando nosotros hacemos una inversión y vemos que esa inversión es positiva y estudian, porque yo siempre digo a la gente que los hijos de familias humildes tienen que hacer más esfuerzos que los que son de familias adineradas y económicamente fuertes, porque tienen una competencia doble. Y lo único que les puede legar a ellos no son terrenos, ni solares, ni viviendas, sino es su preparación. Ahí es cuando realmente son auténticamente libres. Y ese es un objetivo, pero claro, si yo me esfuerzo, hago una inversión, nos sacrificamos, pedimos una hipoteca, intentamos pagar todos sus estudios para que estudien en la universidad, porque además eran buenos estudiantes, de sobresaliente todo, y ve que esa inversión es rentable, pues uno se siente más que satisfecho. O sea, no he botado el dinero a la basura. Aunque yo siempre le digo a los padres, como profesor, que nunca discrimine a un hijo porque no quiere estudiar una carrera, que si todos son carreras, el que recoge la basura se hace millonario, que hay que diversificar, y tan importante puede ser un mecánico, como un médico, como un profesor, como un fontanero. Lo importante es que sea un buen profesional. Y buena persona. Y buena persona. Y entonces yo creo que ese objetivo se los he inculcado. Pues yo tengo muchos defectos, no soy, aunque la gente yo tengo defectos, muchas veces he metido la pata, afortunadamente me lo han perdonado, tal vez no me hubieran perdonado que metiera la mano, es evidente, pero como humano uno comete errores y en el fondo se siente uno satisfecho y al final uno es el que tiene que darle gracias a la familia, a los hijos, por aguantar a su padre y tantas visitas en mi casa que a veces decían, pero hombre, no te dejan descansar ni en la casa, esto parece la segunda oficina. Tal es así que terminé montando un despacho para las horas de los fines de semana que me venía la gente a mi casa. ¿Cómo les voy a decir que no? Si eran problemas. Me tocó la evacuación del Sáhara, me tocó la Legión. Era una serie de problemas tremendos. Y a la vez era diputado y alcalde. Hablaba usted de su etapa de estudiante, que había que hacer un doble esfuerzo a las familias humildes. Por supuesto. Es verdad, pues siempre lo he oído, de que en aquella época las becas eran para las familias con unos apellidos quizás de otra estirpe. Bueno, no, a mí no me gusta nunca nombrar a personas en el pasado, pero sí, yo me recuerdo una vez don Felipe Miranda, que era uno de los profesores míos, don Tadeo, don Juan Quevedo, don Juan el Cura, la Barrigión, que me arreglaba los papeles por una vez que nunca me la daban, y un día se fue a enfrentar contra el presidente del patronato mismo, en la era franquista, contra el presidente del patronato. Dice, hombre, como no le daba que este chico saque una buena nota y se la das por ahí a otros que no tienen recursos.
pero era así, el sistema era así. No es como hoy, que es por mérito y capacidad antes. Pero entonces eso me estimulaba a mí para luchar más, para trabajar y estudiar a la vez, como hizo mi hermano Pepe, que fue un trabajador incansable y un gran profesional de la enseñanza, que le han hecho reconocimientos en vida, no sé ni cuántos ya. Y mi hermana, la que estuvo en Inglaterra, que estuvo en Francia, que estuvo en Cataluña, donde aprendió el catalán en casa de la doctora Jo Berneda. Y entonces mi hermana, después que se retiró, pues se fue al Algarve, en la zona de Portugal. Y ahí está, mantemos el contacto, pero... Cada uno en su la vida. En la vida, sí. Vida. Vamos a ver un nuevo documento, si le parece. Hola hermano, me dijeron que te harían una entrevista y me pidieron hacerte este vídeo. ¿Qué puedo decir de ti? Lo primero que puedo decir es que fuiste un buen hijo. Te caracterizan muchos adjetivos, entre ellos que eres noble, perseverante, afable, educado y buen comunicador. Son adjetivos que engloban en sí lo que es en sí un buen político, ya que te dedicaste en cuerpo y alma a resolver los problemas de los ciudadanos. Ahora que estás jubilado y dedicado al sector primario, la agricultura, te deseo mucha salud para que puedas realizar todas aquellas cosas que no hiciste en tu momento. Un abrazo, hermano. Mañana, la semana, a final de mes, cuando coja la cosecha de lo llama, le llevo ahí un saco de papas. Hombre, que menos, ¿no? Al hermano, ¿no? Hombre, mi hermano, que va a decir, él también me seguía mucho y me aconsejaba mucho, porque él era el espectador. Y me decía, aquí te pasaste. Eso no tenía que haberlo dicho, porque mi hermano es muy sensible. Es una persona que es un artista para todo lo que se ponga a hacer, en especial decoración, preparaciones de teatro, preparaciones de eventos carnavaleros, no sé ni cuántos premios. Él nació un domingo de carnaval, con eso lo vivo todo. Lo llevan los genes, entonces. Lo llevan los genes. Y entonces, claro, es un metódico, es un organizador, siempre sabe de esto y lo otro, y claro, me llamaba la atención. Ahí no, eso no estuvo bien. Claro, yo le hacía caso, pues tenía razón. Y además tiene dos hijas maravillosas, profesionales de la sanidad también, una es fisioterapeuta, Ruth, y la otra, Virginia, que trabaja en el hospital. Últimamente estaba ahí en terminales. La pobre, no le arriendo ganancias. Le llega el momento de la jubilación, después de haber dedicado la mayor parte de su vida al servicio público, al bien general. ¿Cuál es el día a día de Eustaquio Santana? Bueno, pues a mí siempre me tienen entretenido, será para que no me aburre y no me entre el Alzheimer. Primero, desde que me retiré en la enseñanza, en el Instituto de Puerto Rosario, dando clases de lengua y literatura, con los mayorcitos, en unos terrenos que le habían tocado a mi esposa por parte de mi suegro, los tenían abandonados y los puse en marcha. Me quedé a la agricultura, a poner el río por goteo, a captar el agua a través de presas secas, a plantar árboles frutales. Y vamos, me pego unas palizas que cuando llego a Puerto Rosario llego baldado. Pero claro, eso es una compensación muy importante y parece ser, como yo decía antes, de ver los arbolitos crecer, de ver cuando plantas una cosecha de papas. Es sacrificado, pero después las ves, las vas regando y ves. Entonces, yo muchas veces regalo, cojo y se las doy. Se va del... Me vago totalmente, sí. En Gran Barranco. Y después, Blas Acosta, cuando fue candidato en el 9º Congreso de los Socialistas de Fuerteventura, me fue a buscar a Betancuria y me dijo que quería que yo fuera presidente del partido. Pero hombre, por favor, ¿dónde voy a ir yo ya? No me he retirado yo de la actividad pública. Digo, no es para proponerte ningún cargo, que sé que no lo vas a aceptar. Es para que presidas, como el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, como hombre de experiencia, que ha pasado por todas las corporaciones, que has ocupado diversos cargos y que también ha sido secretario general durante 4 congresos. Simplemente para que nos eches una mano. Míralo en plan de asesoramiento o de colaboración. No pude. Y después vino Rafael, el alcalde de Pájara, que estaba. Vinieron compañeros de la Oliva y todos, que tenía Marlene Figueroa y mucha gente de la agrupación de Puerto Rosario,
a la cual yo pertenezco. Oye, tienes que animarte, siempre vas a los comer, te pones a hablar de esto y lo otro. Pues métete ahí dentro para que eches una mano directa a tus compañeros. Y es lo que estoy, pero ya le dije a Blas que hasta el próximo año, que después que cuenten conmigo, pero que vayan a buscarme a mi casa, pero no para formar parte de ningún cargo orgánico del partido. Su hijo Gustavo está en la actividad política, viceconsejero del Gobierno de Canarias. Me imagino que también se basará en usted para asesorarse y para preguntarle... Gustavo, la verdad que como tiene una carrera técnica en lo que él lleva, no le hace falta que yo le asesore, porque él es, yo le digo que a veces que es un tecnócrata, porque al tener 2 ingenierías, pues eso lo domina él mejor que yo. Yo lo único que si me pide alguna opinión, lo único que le puedo decir a Gustavo es que aplique las 3 H que me enseñó mi buena madre. Humildad, honestidad y honradez. Con eso ganará siempre. Porque somos humanos y ya decía antes que la gente nos puede permitir que cometamos errores, podamos meter la pata en alguna decisión al tomar tantas. Pero lo que nos perdonarían es que, como vulgarmente se dice, meter la mano. O sea, y a veces uno está firmando mucho y puede cometer un delito de prevaricación a la mena que cante un gallo. Y lo están haciendo bastante bien, sobre todo desbloqueando un montón de carreteras que estaban paralizadas de la etapa anterior. Y eso es importante. Lo que pasa es que él no se prodiga en política. O sea, no es una persona que va al micro a vender. Si lo llaman, va, pero no. Él es una especie de hombre de despacho, expedientes, leer los expedientes, ver proyectos, sacarlos adelante. Y por eso digo que las personas que vienen de la empresa privada, como él, que fue 6 años ingeniero jefe de seguridad y mantenimiento en la naviera Arma, y que lo tuvo que dejar porque después sacó la plaza en el gobierno anterior, en la época de Rajoy, de ingeniero de puertos del Estado, y aprobó y sacó el número 1 de toda España, que eso es importante. Menos mal que estaba Rajoy, porque si estaba Pedro Sánchez dice que era influencia mía. O sea, pero es que el que se pone a estudiar hinca los codos y sobre todo esa persona. Entonces, después lo llamó Ángel Víctor Torres, el actual presidente de Canarias, y Llano Franquis, que es el consejero de Obras Públicas, para que llevara la viceconsejería de Obras Públicas y Transporte, en menudo paquete. Él me preguntó a mí qué opinas y tú dices, mira tú mismo, no te puedo decir nada en ese aspecto. Si tú quieres, pues si te digo que no, vas a decir por culpa mía. Y si te digo que sí, también por culpa mía. Así que tú eres mayorcito, tú sabes si tú te puedes hacer cargo de eso. Y ahí lleva ya 1 año desempeñándolo. ¿En la política deja más amigos que enemigos? Bueno, yo tengo que confesarle que yo no tengo ni he tenido nunca enemigos personales, ni me los he buscado tampoco. Tengo adversarios y rivales políticos, eso sí, que muchas veces no se fían de mí porque decían que era muy hábil en la política y que no sabían por dónde le podía salir. Pero siempre que yo he firmado un pacto lo he cumplido, siempre, cuando era secretario general. Y a mí me decían que me eternizaban el poder, y los mismos que me criticaban, estos son los que quieren eternizarse en el poder. Y en bueno que en Fuerteventura, por primera vez en la historia, la fuerza política que siempre estaba gobernando durante 40 años, que es Coalición Canaria, pues no está gobernando ninguna institución de la isla, ni en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Y eso es malo para la democracia? Es bueno. Aunque hubiese sido yo el que llevaba muchos años en la alcaldía de Puerto Rosario, es bueno también que yo no estuviera. Aunque yo me marché, yo no me presentaba más. Recuerde usted que yo mandé una vez en el último año, 95-99, una carta a los vecinos casa por casa, que dije, esta es y será la última vez que yo me presento a la alcaldía. ¿Por qué lo hice a pesar de las críticas del partido por dentro? Porque no quería que me viniese Jerónimo Saavedra en el 99 a decir, las encuestas dicen que tú vas a ganar, por tanto preséntate. Siempre me venían con las encuestas. Y digo, ¿y qué? ¿Yo voy a seguir aquí eterno? No. Y me marché. Lo que pasa es que después, cuando ya me había incorporado a la enseñanza, me llaman para ser delegado del gobierno. Digo, bueno, pero no, ustedes que no me entienden a mí. don José Segura Clavel. Y bueno, pues voy a estar, pero yo calculaba que me quedaba tiempo todavía para seguir dando clases. Me quedaban 3 años, digo, bueno, voy a seguir dando clases. Me incorporé cuando dejé la delegación del gobierno, que me llamaron para si quería ser director general de planificación educativa del gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, que era vicepresidente. Dije que no. Dije, pero hombre, esto es democrático, sí, pero yo quiero jubilarme dando clases. Y me retiré dando clases. Vamos a ver un nuevo vídeo.
Bueno, tienen ustedes más que yo, vaya sorpresa. Soy Luis Barroso Alfaro, natural del pueblo de La Ampuyenta, de nuestra querida isla de Fuerteventura. Cuando me invitaron a grabar unas palabras alusivas a nuestro querido amigo don Eustaquio Juan Santana Gil, la verdad es que me sentí muy complacido por una parte, al mismo tiempo que muy comprometido. Complacido, sin duda alguna, porque esto es una gran oportunidad para expresarle, tanto en el nombre de mi familia como en el mío propio, nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro respeto por su calidad humana, por su vocación de servicio, demostrado a lo largo de muchísimos años, tanto en la educación como en la administración pública. Y también, como les decía, me sentí muy comprometido, porque tratar de resumir en un minuto tantas décadas de vida que tenemos compartiendo se hace pues un poquito difícil. Nosotros somos amigos desde la primaria, luego en la secundaria estudiamos juntos en el famoso colegio de Don Tadeo, que en paz descanse. Compartimos estudios de música en la banda del colegio, en la banda de música de dicho colegio, y posteriormente pues nos ha seguido uniendo una gran amistad que conservamos hasta el día de hoy. Dice un dicho por ahí muy importante, que tener un amigo es tener un gran tesoro. Bueno, pues yo me siento realmente muy orgulloso de tener el privilegio de ser amigo de don Eustaquio. Y como él siempre dice, sobre todo en estos tiempos que vivimos, salud y larga vida, amigo. Amigo de la infancia. Claro, un amigo de la infancia. Yo me iba a La Ampuyenta a jugar con él. Cuando me portaba bien, mi madre me dejaba ir. Y él venía a veces aquí a Puerto y salíamos. Él era el de los mejores alumnos que habían en matemáticas y física y química. Era siempre sobresaliente. Y yo era mejor en humanidades. Así que nos hicimos un intercambio cuando estábamos estudiando. Yo le hacía las traducciones de latín y griego a Luis, y se las pasaba. Y él me pasaba los problemas y las ecuaciones. Pero después tenía que estudiar, no para resolverlo. Así, pero eso no se enteraron nunca los profesores. Eso lo hacíamos nosotros, de esa vieja amistad que teníamos. Y después conseguí, porque él se marchó en el 1966, se fue a Venezuela. Su padre le iban las cosas mal y se fue con toda su familia, Andorita, Manolo, Juanito Barroso, todos majoreros, y allí se pegó 50 años sin venir a Fuerteventura. Tenía esa pena Luis Barroso, pero yo convenciéndolos a través de Facebook, mandándonos fotos y decirle que Fuerteventura no era la Fuerteventura que conoció, y además los problemas que tenía con el gobierno de Maduro y demás, le convencí y entonces arrancó con toda su familia para acá. Le dije dónde podía conseguir una casa, que era la época de la crisis aquí. Tuvo esa suerte que la pudo conseguir a mitad de precio. Y Luis, viendo lo que estaba allá las cosas y ya, se vino para acá con su esposa, su hija, y ha rehecho su vida aquí, en la tierra que le vio nacer. Yo al principio pues tuve que hacer con él de todo, de esto, facilitarle el encuentro de mi nuera, que era arquitecta, para que le hiciera una serie de cosas, el papeleo, la seguridad social, y ese es el agradecimiento que él muestra, pero es que eso es normal, eso se hace por un amigo y al que no sea amigo también, cuando uno sabe dónde moverse, y él llegaba aquí como un pulpo en un garaje, ¿no? Y entonces hicimos una vez una fiesta en Betancuria, donde nos reunimos 42 alumnos de Don Tadeo, en Betancuria. Y no quedaba viva sino doña Lola, la mujer de Don Tadeo, que nos daba dibujo. Y ahí nos reunimos todos con doña Lola, 42 alumnos que terminamos el bachillerato, y empezamos a ver lo que era ver aquello ahí arriba, recordando, algunos habían fallecido ya, y todo fue, o tal es así, que salió en la provincia y en el Canarias 7, ese encuentro, porque muchas de las personas que ahí reunieron pues eran personas de una gran relevancia en la isla de Fuerteventura. Fontaneros, médicos, trabajadores, militares, como Juan Miguel Mateo Castañeira, ya fallecido, general, Ricardo Sánchez Hormiga, en fin, no voy a nombrar ninguno porque sí, son hasta 42, y aquello fue de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida, y sobre todo me decía Elías Rodríguez, que escribió un artículo sobre eso,
que era algo fantástico haber reunido a una generación 50 años después, era el título, 50 años después, lo que éramos los pibitos, todos reunidos en Betancuria, hablando y contando nuestras vivencias, y alguna que otra trola, que también las había, de todo aquello, bueno, una barbacoa, unos asaderos y tal, estupendo, estupendo. Me acuerdo que Armando Castañera tuvo una anécdota, y se tomó una botella de vino y dice, qué bien, aquí arriba, me tomé una botella de vino y no me templé. Pero cuando llegaba a la casa estaba borracho y ya no se podía mover. Claro, arriba en lo alto no se nota, pero cuando baja el alcohol te hace efecto. Anécdotas para contar un montón. Pero fue de las vivencias con los compañeros de bachillerato, que ahora hay menos de los que en el 2006 estaban, 14 años, ya se han ido 4 o 5 más. De todos los años que usted ha estado de alcalde, habrá pasado por su vida numerosos concejales. Sí. ¿Recuerda alguno en especial, alguien que le haya dejado a usted un recuerdo? Yo de verdad no quiero nombrar a nadie porque siempre cuando uno nombra omite algo. Pero como primicia fundamental voy a decir algo. El alcalde es lo que fue o lo que era en aquel momento, gracias a todos sus concejales y concejalas, a todos, los que gobernaban conmigo de mi partido y los de la oposición, porque todos hicieron aportaciones interesantes, que yo hábilmente las cogía. Claro, era el alcalde el que se juntaba los tantos, pero eran propuestas de ellos. Pasa que eso no lo veía la gente, porque los concejales, el alcalde, todos nos presentamos y salimos concejales. Son los concejales en pleno los que eligen al alcalde después, no es como en otras corporaciones. Entonces yo de todos hablo bien, perfectamente, porque compartieron conmigo muchas, tanto de la oposición. Ahora, si me preguntaban por algunos, yo les diría quién es y los definiría, pero fueron tanto, imagínense 24 años compartiendo concejalía en una corporación que tenía 17 y después 21 concejales. Es que, vamos a ver, si empiezan a nombrarlos a todos, la lista llega imposible. De Puerto Rosario a Morrojable. Está claro. Pero recuerdo una persona que también muy anegada y que siempre me animaba mucho, que es una institución, ya no está. Y solo voy a nombrar a esta señora. ¿Hortensia? A doña Hortensia Pérez y Pérez. ¿Por qué? Porque fue mi primer teniente alcalde durante muchos años. Era, no me mano de izquierda porque era más de izquierda que yo. Era una mujer muy inquieta, muy querida, la que le quitaba las medicinas a su marido para dárselas a los más necesitados, la que se quedaba a dormir en la casa de mujeres enfermas, la que ponía inyecciones a pesar de no ser profesional, pero como no habían practicantes, tenía a veces, o no habían quien fuera a ponerlas. O sea, es como persona es un referente. Y después todos los que compartieron conmigo, tanto del grupo municipal socialista, como los que estaban en la oposición. Aunque su primera legislatura fue como alcalde de Asamblea Majorera, ¿no? Sí, claro, cuando Asamblea Majorera era de izquierda. Después cambió en su punto número 2 de sus estatutos, se definía como socialista y autogestionaria. Después quitó la palabra socialista y puso nacionalista. Ahí fue cuando hubo una desbandada de los que nos sentíamos socialistas. Y mire, hasta tal punto que el Partido Socialista gana elecciones en la isla de Fuerteventura. Y es muy importante, ¿no? Porque yo respeto todas las opciones políticas, pero mi concesión nunca ha sido nacionalista. Y no ha sido ciudadano del mundo, si se quiere, universalista. O sea, de ideas y principios, valores generales. O sea, no el ombligo. Y para eso no me hace falta, para defender mi tierra, Fuerteventura o mi municipio, no me ha hecho falta ser nacionalista, sino realmente defender lo que reivindica la gente y la ciudadanía de mi isla y de mi municipio. Vamos a ver un nuevo vídeo. Hola, Eustaquito. Espero que ya me quitó 20 años encima. Se encuentre usted muy bien de salud, que es lo que se requiere en estas edades que tenemos nosotros. Bueno, tus hijos me invitaron a que comentara algunas cosas tuyas en un pequeño espacio de tiempo, ¿no? Lo único que puedo decir de ti es que en el tiempo que te conozco, que llevo ya, bueno, te conocí
cuando tenía unos 30 y pocos años, 35, que fue cuando fui elegido concejal contigo. Y bueno, te conozco hace unos añitos y la verdad es que a pesar de algunas diferencias que en su momento tuvimos, pues siempre nos hemos llevado muy bien. Igual, además tengo que agradecerte en que en determinados momentos, determinadas circunstancias bastante dolorosas para mí, pues bueno, estuviste conmigo, la verdad. Y tengo que añadir también que en lo que se refiere a tu, digamos, devenir en la vida política, que es en lo que más te conozco, pues bueno, has tenido una, digamos, etapa pues bastante dinámica, ¿no? Eres una persona que nunca te diste por vencido y eso hay que valorarlo. Si nunca viste nada imposible, y eso es lo que en cierto modo pues te ayudó pues a llegar a donde llegaste, y por lo tanto pues eso es digamos de destacar. No todas las personas pues digamos consiguen a base de esas características luchadoras que tú tenías pues y tienes de conseguir cosas, ¿no? Y a mí me hace gracia cuando estaba por ahí contigo en algún sitio y ya no eras ni alcalde ni eras nada, y algunas de las personas que se acercaban a ti a hablar contigo, que te encontrabas por la calle y te decían: oh, buena señor alcalde, ¿cómo anda? Es decir, que alcalde fuiste y seguirás siendo para muchas personas, ¿no? Y eso es, en este caso concreto, una cosa que debe congratularte, indudablemente, ¿no? Bueno, espero que estas palabrillas, pues bueno, sirvan como una especie de lisonja para una persona que ha sido bastante en este pueblo, ¿no? Y eso, pues nada, Eustaquio, que lo pase usted muy bien con lo suyo. Y espero que esté ejerciendo bien la función de abuelo, ¿no? El de malcriar a los nietos, que es lo que yo hago con los míos. Venga, hasta otro momento. Carmelo, pues, hombre, con el primer concejal de Cultura y Educación que tuve en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, impulsor, para que se sepa, junto que después siguió la obra José Manuel Lima Barrio, otro licenciado en Historia, como don Carmelo, de la Biblioteca Pública Municipal, de las Casas de la Cultura y de los centros culturales que hoy están esparcidos por todo el municipio. O sea, muy importante. Yo por ejemplo le deseo siempre a don Carmelo, que él dice que tenía discrepancias conmigo, que no eran nada, sino él cuando no le gustaba una cosa, te la decía, porque don Carmelo siempre va de frente, no va con don Rodeo. Numerosos premios en carnavales, que eran, los alumnos de él decían: ¿cómo es posible una persona tan seria y rígida? Profesor de mis hijos, de los tres, también, y que no solo era profesor, sino que les inculcaba valores y principios, como los tiene él siempre. Aunque don Carmelo parezca un cascarrabias, en el fondo tiene una gran humanidad, y por eso yo le deseo que se recupere cuanto antes y que a lo mejor pueda conseguir las prótesis para ya adaptarse bien a todo eso. Sí, no lo iba a ver porque compañero hicimos una labor buena. Los prolegómenos de toda andadura política son difíciles, y ahí conté también con Carmelo. Por eso yo no quería referirme a nadie, nombré nada más que a doña Hortensia, porque tengo tanto, y ve, si me explayo y me nombra a cada uno, le hago un currículum de miedo. Preparando este programa en estos días, he podido tener acceso a muchos documentos gráficos a lo largo de su vida. Me llama mucho la atención que aparece usted con muchas personalidades políticas, no solo de aquí, sino incluso a nivel nacional. Recuerdo alguna imagen con el expresidente del gobierno de España, Felipe González, Jerónimo Saavedra,
La verdad que eso también le ayudó a usted en su quehacer político. Hombre, indudablemente. Yo tuve la suerte, la gran suerte, de que cuando entré a gobernar me encontré con Felipe González de presidente y Jerónimo Saavedra en la autonomía de Canarias. Eso para mí fue una inyección económica terrible. Institutos, colegios, centros culturales, me iba a Madrid, conseguía inversiones en obras públicas, en carreteras y sobre todo un gran artífice, el ministro de Obras Públicas, Borrell. José Borrell, que aparte es amigo mío personal y se queda en mi casa cuando viene, él y su esposa Cristina Narbona, que fue ministra de Medio Ambiente, ha hecho una serie de inversiones para Canarias, en carreteras, en potabilizadoras, en depuradoras y en Fuerteventura y en el aeropuerto. La mayor inversión se han conseguido para el aeropuerto fue en la época de Borrell, con depuradoras, potabilizadoras, carreteras, prolongación del muelle, no solo del aeropuerto, sino del muelle nuestro. Hay amplios reportajes. Yo creo que Fuerteventura, y se lo he dicho al presidente del Cabildo, está en deuda con Borrell, porque ha sido de todos los ministros del gobierno, de todos los partidos, el más que se ha volcado en Fuerteventura, y todos los años viene una o dos veces a quedarse en Fuerteventura. Lo que viene de incógnito para que no... Hombre, desde luego. No le, y actualmente, como sabemos, es el segundo mayor valor que tiene España en Europa. Suele venir de incógnito a la isla para disfrutar. Suele venir de incógnito él y su esposa. Vamos a ver un nuevo documento, si te parece. Conocí a Eustaquio Santana, hace ya 30 años. Él me acogió en el puerto del Rosario cuando era alcalde de la ciudad y yo ministro de Obras Públicas. Y pensamos juntos cómo sería el desarrollo de la ciudad y de la isla de Fuerteventura. Y después, como amigo, me ofreció su casa del Cotillo, donde he pasado momentos inolvidables viendo las olas del Atlántico batir contra las rocas y compartir un buen pescado con él y con sus amigos. Y me ha enseñado a coger papas en los barrancos y cocerlas y disfrutarlas al sol de Fuerteventura. Eustaquio es una persona que ha cumplido con dignidad, con eficacia y con honestidad todas las tareas que ha hecho. Las de maestro, ayudando a formar las nuevas generaciones, las de militante y dirigente del Partido Socialista, las de alcalde, las de delegado del Gobierno de España en las islas. En todos ha actuado como una persona cabal, como lo que es, una persona en la que se puede confiar, una persona que cumple con sus compromisos y obligaciones, que quiere a sus amigos, que ha criado una familia también ejemplar. Eustaquio, tu vida es una historia de éxito y los amigos queremos decirlo para celebrarlo contigo. Un gran abrazo, Eustaquio. Ese documento nos llega de Bruselas. De Bruselas, sí, ahí está. Yo me comunico de vez en cuando con él, pero no me había dicho nada, porque estuve hablando antes de ayer con él y se lo tenía bien callado. No me dijo nada, ni que le habían preguntado, ni nada. Pues ahora está la sorpresa ahí, ¿no? En fin, hablaba de cómo está Fuerteventura, que si la cosa interesándose por Fuerteventura, él siempre, si va ya con esto del coronavirus, ve que es una isla que no hay infectados, que los únicos que han llegado son muchos pobres desgraciados que han llegado en patera, pero que están todos controlados y no salen hasta que no superen el estado este, ¿no? Porque la población de Fuerteventura afortunadamente es sana y ha cumplido con las normativas. Siempre hay alguno que se extralimita, ¿no? Y hay bulos también diciendo mentiras, como para esto, pero ya están perseguidos porque la política de la mentira para difamar al rival político, eso no es bueno. Al final siempre sale y a una gente no se puede disfrazar en las redes sociales para insultar y menospreciar a su rival político. Eso es la segunda pandemia después del coronavirus que hay que atajarla. Ya hay leyes contra ello. Y bueno, una persona de esta relevancia en el contexto nacional y en el contexto europeo y mundial, bueno, tenerlo como un amigo es de los amigos sinceros que uno siempre guarda, porque además está enfadado conmigo, porque él se había quedado varias veces en mi casa, pero yo no he querido quedarme arriba en La Pobla, en Girona, o en Lleida, en donde está él, donde tiene su casa allí, más que me dice, vete aunque sea para que me la oree, se me abra. Y yo no he querido. Y después me dijo un día, no me extraña que tú no quieras irte de aquí, con lo bien que se está en Fuerteventura.
Es cierto. Ya estamos en la recta final del programa, Eustaquio. En el formato que hemos establecido, le ponemos a nuestros invitados una serie de imágenes para que en pocos segundos nos las definan. Si le parece, vamos a pasarle un álbum de imágenes. Perfectamente. Ah, mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre, sí señor. Ay, qué bien vestía la gente de antes. Muy elegante, sí. Jesús, Dios mío, ¿dónde sacaron esa foto? Esa foto por lo menos tenía 1 año y pico ahí. Y me da que como la cara serio que tengo no quería que me retratase. Parecía una de Efesio. La primera comunión en Gran Tarajal. Mi padrino fue Panchito Flores, don Francisco Martín. O sea, voy a ver si dentro de poco hago la segunda comunión. Está a tiempo. Esto es con don Luis. Sí, señor. Don Luis Cabrera, ahí se ve debajo. En Gran Tarajal. Curso 53-54. Hay una pinta, O sea, bueno, yo no creo que supiera tantas matemáticas. Ponme tanto. Ahí está mi madre, estoy yo, mi hermano Pepe y mi hermana Marita. Esa foto me parece que fue tirada en Gran Tarajal, casa de mis abuelos. Sí. Hombre, un equipo de fútbol, ahí está Elías Rodríguez, sí, a ver, Ricardo Sánchez, Tony Curvelo, Fonsi, que se casó con una alemana y ahora está viviendo aquí en la Caldereta, Juan Francisco Berriel, Ambrosio de León Martín, Miguelín Cabrera, a ver si José Juan Herrera Velázquez, más Elías, el que está de pie. Ese era el equipo de fútbol, parecíamos unos matados, auténticos. Tendríamos 15 o 16 años ahí. Eso es cuando me casé, que fue el día 29, día de San Pedro, justamente el día de mi madre, Petra. En corbata pajarita, ¿dónde está la corbata pajarita ya? Aquí una foto para el libro de familia, donde están Gustavo, Mónica y Silvana. ¿Qué tiempos ahí dando clase, pero no sé dónde estaba dando clase? Sería en Casillas del Ángel. Además, muy joven. Sí, claro. Yo creo que empecé con 22 años. Hombre, sí señor. Mi tío Tito la trompeta, yo al fondo la batería. Ya no se ve la cabecita asomando y el saxo que se va asomando por aquí. Se ve más que el saxo es de Tine, Agustín Hernández, el de Gran Tarajal, una orquesta, la mejor orquesta que había en aquella época en Fuerteventura. Estaba también la de Los Ángeles, que se creó después. Ya después, 8 años después, aparecieron la Pensilvania, donde estaba don Gregorio Hormiga, el director de ella. Eso la Mili sirviendo en Sidifni con un compañero, Luis Campos, que trabajó aquí en el Banco de Santander. Ahí tenía 18 años. Y estábamos en el Sidifni cuando se estaba haciendo un gran muelle financiado por el Estado. Y allí estuvimos haciendo la Mili con 18 años. La única vez que serví. Yo creo que después de eso no he servido para más. Tiempos jóvenes, ¿no? Ahí sí varios alumnos de don Tadeo. Yo estoy detrás, estirando el cuello. Arriba está José Luis, Arsenio está de frente agachado, está Cutito, Gabriel Hormida, Orlando Medina, bueno, muchos, José Luis el Canario, Martel, que ya falleció. Bueno, un equipazo. Ahí estaríamos, nosotros estaríamos en cuarto, en quinto, y don Gregorio que está ahí había terminado, porque él tenía 3 cursos más que nosotros, ya fallecido con producción. Ahí estoy yo con mi nieto, con los chiquillos se parecen todos, no sé si será mi nieto el mayor Gustavo, o no sé si será alguna de las nietas. Así ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo es. Con mi madre que vivió cerca de 94 años, bastante, una fortaleza enorme. Y con su tino, recordando las batallas, las peripecias de la guerra civil, tiempos que no deberían recordarse en nuestra España jamás en la vida. En fin, mi madre era en ese aspecto un libro abierto. Ahí está su foto, hombre, y su máquina.
¿Pero quién se metió en mi casa para...? Esa es la máquina que usted dice que... Esa es la máquina que tiene mi madre y lo que se ve de plata allí es el símbolo de la historia y la historia de la máquina. 1890, de mi bisabuela Claudina a mi abuela Petra, de mi abuela Petra y madre en 1943 o por ahí. Y con esa máquina, como comentaba usted antes, lo sacó adelante a todos sus Sí, hijos, por ¿no? supuesto, más la ayuda de mis abuelos, porque ellos estaban bien. Ellos tenían una tienda, una pensión y un restaurante. Y entonces, claro... Y esa máquina para usted, para sus hermanos Pepe y Marita, pues sí significa, es un símbolo del sacrificio, del trabajo. Yo la restauré, que me la restauró Pepito Melián, me la dejó como mejor que nueva. Y funciona. Aquella máquina que es una reliquia. Eso no tiene precio. 1890. ¿Data la máquina de 1890? Data de 1890. O sea, no tiene precio. No tiene precio. Esa máquina no tiene precio. Vamos a mostrarle de alguna manera, pues bueno, una pequeña sorpresa. ¿Tiene algo que ver esto con la máquina de su madre? Pues efectivamente. Jueline, esto es una caja de sorpresas, nunca mejor dicho. Aquí es donde está, sí, efectivamente. Esto lo restauró todo porque estaba toda picada y la puso nueva José Melián, el gran artesano, que yo sabía hacer. Por eso esta máquina data del año 1890, tengo memoria, ¿no? Perteneció a mi bisabuela Claudina Camejo, luego pasaría a mi abuela Petra Rodríguez Camejo, quien a su vez se la dejó a mi madre Petra Gil Rodríguez en 1943. Lo dije bien. Con dicha máquina cosiendo y haciendo trajes, mi buena madre, en tiempos difíciles de nuestra historia, sacaría adelante a sus 3 hijos, Eustaquio Juan, José Elías y Mari Carmen. Esta máquina, que significa el símbolo al esfuerzo personal de una mujer, fue restaurada en mayo del 2014 por el prestigioso artesano majorero Pepe Melián, natural de Antigua, al igual que yo, quien le daría su toque artístico personal. Además, me une a él una larga amistad al haber sido compañeros en la escuela de Antigua, con gratos recuerdos de nuestra infancia. Sí, es una placa grabada en plata, yo no sé quién se metió en mi casa para coger esto. O sea que son vivencias emocionales, por eso yo quería... Hombre, yo, como hablo de mi madre, porque por las circunstancias, pero yo, por ejemplo, cuando mi padre falleció, fui a verlo y estuve con él siempre hablaba con él y cambiaba impresiones con él, ¿no? De todas esas maneras, porque a pesar de las vicisitudes que hubiera, yo siempre, para mí, era mi padre. Está clarísimo. Y yo nunca hice renuncia ni dejación, ni nunca hablo mal de él, nada. Lo que pasa es que, claro, como cuando mi padre se fue de mi casa, pues yo tenía 7 años, mi hermano Pepe 4, 3 y pico, y mi hermana Marita 1 año. Ellos apenas se acuerdan, yo sí. Y entonces, claro, yo siempre, pues, él estaba en Tenerife, internado en el centro de mayores de la Cuesta, y yo, como estaba de diputado por el Partido Socialista, iba siempre a verlo, le llevaba cosas, cambiaba impresiones, lo sacaba en mi coche a pasear por allí y tal. Y el hombre sí me confesó en las postrimerías de su vida que él se había equivocado con mal paso, porque se fue con otra mujer para Tenerife, después le fue mal también, y al final, pues claro, cuando uno está para aquí y para allá, pues... Cosas de la vida. Cosas de la vida. Pero siempre era mi padre, yo lo traté como mi padre, y hasta el último día que falleció, que fue con 85 años, pues estuvimos los 3 hermanos y mi madre en los actos de sus honras fúnebre, y está enterrado en Tenerife junto con mi abuelo Juan, porque ambos se fueron a trabajar a Tenerife en su época, y allí donde estuvieran en La Palma los maoreros o estuvieran en Lanzarote, pues allí les daban sepultura. Eustaquio, hemos llegado al final del programa. Solo nos resta ofrecerte los micrófonos de MRM Televisión y de Onda Fuerteventura, por si quieres aportar algo. No, yo simplemente quiero mostrar un agradecimiento a toda mi familia que me hayan permitido servir a la ciudadanía de la isla de Fuerteventura y de Puerto Rosario durante tantos años. A mi partido, el Partido Socialista, por haber depositado la confianza en mí, sobre todo que no le fallara, con esas 3 H's que me recomendó siempre mi buena madre: humildad, honestidad y honradez, que yo es la que siempre les impongo a mis hijos, para que tal, y a todos mis amigos y compañeros de partido. Y que yo siempre tengo buenos recuerdos para todos mis rivales políticos, que repito, no son enemigos, son rivales,
Y lo que pasa es que lo mejor que tenemos nosotros es la democracia, que en la democracia existe la alternancia del poder. Y ahí seguiremos aportando nuestros conocimientos y deseando lo mejor para nuestra querida isla de Fuerteventura. Y salud para todos. Eustaquio, gracias por estar aquí, por compartir este espacio, por abrirnos tu corazón y comprobar y descubrir pues toda esa parte que a veces se desconoce, humana, íntima y personal. A ustedes, nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí en Personaje con mayúscula. Hasta entonces, que sean felices.